Ahora sí, saludos, aquí está Luis Reviewer y estoy aquí en otro capítulo más o otro video más donde comparto, yo le llamo my favorite, ¿verdad? Como un top 10 básicamente. Por ahora, esto obviamente lo voy a hacer de otros temas también, pero por ahora, para mi misma diversión y por eso de hacer algo a veces, he escogido por año y estoy escogiendo mis 10 discos favoritos de ese año, de los que he escuchado, o de aquellos que me dio como que por escuchar. Y películas, por lo menos en película y música de los 80 para arriba, 80 para abajo me estoy enfocando por lo menos 70, 60, pues me estoy enfocando más en música solamente porque se me hace más fácil, pues si ver la lista de lo que salió ese año y escuchar un disco que ver todas las películas que salieron ese año. Yo quisiera, pero es un poquito complicado, ¿verdad? Las películas duran más y más las viejas, esos 60 y 70 las películas tendrían como que tenían esa tendencia a ser un poquito más largas, por lo menos esas épicas. eh, ¿Verdad? Cleopatra, todas esas epic movies. Pero por lo menos en este año que voy a escoger ahora, sí voy a tirar el de películas y el de música. Pero una cosa que me gustaba es escoger esos años, por ejemplo, el próximo que viene por ahí, el 68, y descubrí unos discos que no había escuchado, otros obviamente que sí lo había escuchado, que están ahí. Pero me ha gustado eso, ¿verdad? He descubierto otros artistas que sí sabía de ellos, pero no puedo decir que me había sentado a escuchar la música. Obviamente esto no es una lista definitiva porque yo hablo de los géneros que a mí me gustan, ¿verdad? Pues yo, por ejemplo, no me gusta el rap, so en mi lista va a ser bien difícil que veamos un Snoop Doggy Dogg o Dr. Dre. No tiene nada que ver con ellos, simplemente mi gusto, ¿verdad? Así que esto es, para mí, el de hacer esto es simple y llanamente compartir, y cada cual tenemos esas cosas que nos gustan. Y yo siempre he dicho que si tú quieres compartir la tuya, pues ponlo en los comments. Te aseguro que de mi parte yo no te voy a decir nada de tu lista, porque una de las cosas que yo detesto de la internet es que cuando difieren lo que hacen es insultarte, decirte que si no sirve, whatever. Mira, cada cual tenemos nuestros gustos. Y yo no soy quien para decir que lo mío es mejor que lo tuyo, simplemente comparto aquello que me gusta a mí. O sea que si tú quieres compartir en los comments, si lo que a ti los 10 que a ti te gustaron o whatever, ¿verdad? Pues créeme que de mi parte no vas a recibir, y me encantaría que de nadie, pero yo no tengo control de todos los que comentan. Aunque sí te aseguro que si yo veo algo fuera de lugar, lo voy a buscar, porque eso sí lo puedo hacer. Pero nada, eso es un entre paréntesis, ¿verdad? Em, y el año que escogí para este video es 1993. Aunque yo digo que yo amo mucho los 80, yo fui teenager en los 90, so mi música como tal, esos discos que yo compraba, de verdad como tal, pues tal vez del 89 para arriba, pero más en el 93. So yo puedo decir que para mí, sí, aunque me encanta el glam rock y todo eso de Poison, whatever, yo creo que en eso de teenagers para mí eran el 91, 92. Esos son los álbumes que para mí fueron, o sea, que este año hay muchos que ya yo había escuchado, pero hay otros que no había escuchado, que he escuchado ahora de adulto y pues, también están incluidos en la lista. Fue un año bueno. Unos que no incluí, que sí me gustaban, que me gustaron, está Mariah Carey con Music Box, canciones como Hero, yo creo que también estaba Dream Lover, Tool, Undertow, ese no lo incluí, aunque me gusta mucho Sober, la canción. Em, Está Sting, Ten Summoner's Tales, que tiene vale buenas canciones. Así que fue un año bueno, ¿verdad? Y pues vamos a arrancar rápido. Con el número, con el número 10 yo puse un disco de una banda que, aunque sí me gustaba, ¿verdad? Cuando sacaban estos discos, nunca me había sentado a escuchar, por lo menos nunca lo había escuchado completo. Y es Smashing Pumpkins, Siamese Dreams. Yo creo que el disco de ellos más conocido es el doble, Melancholy and the Infinite Sadness, que es muy buen disco. Pero me gustó. Creo que tiene canciones tan buenas como Disarm, Today y bastantes otras canciones que la verdad que pues puedo decir que me gustaron.
A mí, a mí no me encanta tanto como él canta con Billy Corgan, pero sí puedo decir que escribe bien. Y pues este disco tiene canciones buenas. Y pues lo puse en el top 10, ¿verdad? Dentro de todo lo que escuché, pues creo que fue un buen disco. Today, Rocket, Disarm. Tiene buenas canciones, ¿verdad? Y lo puse en el número 10. En el número 9 puse un CD que yo conozco la banda y conozco los hits, no me había puesto a escuchar el álbum completo, pero puse The Cranberries con el primer disco de ellos, yo creo, Everyone is Doing It, So Why Can't We, algo así se llama. Y pues mira, eh, debo decir que me gustó mucho el disco. Obviamente para mí la canción Dreams me encanta. Eh, Me puse a leer la letra porque había partes como que cuando leí la letra me di cuenta que la estaba cantando bien mal. Nada de lo que yo cantaba era la lírica correcta, pero debo decir que me gustó más la correcta. Me encanta, la canción está muy, muy bonita. La música, la letra y cómo la canta ella. Pero el disco me sorprendió. También está el otro éxito que fue We Have to Let It Linger. Pero I Still Do, Sunday, Wanted, Still Can't. Fue un disco que me sorprendió, un disco que me gustó mucho y pues lo puse como el noveno disco de 1993. Y en el número 8, este es un artista que lo más seguro lo han visto en varios de mis listas porque es uno de mis favoritos. Y es el disco River Dreams de Billy Joel. Este disco fue casi un comeback. Creo que no hacía disco hace par de tiempito. Si no me acuerdo, como que me acuerdo mucho que MTV News lo celebró porque estaba contento cuando el disco fue un éxito, porque hace tiempo como que no sacaba algo. Y Billy Joel es un artista bien querido, es un artista de una trayectoria desde los 70, ¿verdad? Con buena música. Eh, y este disco no es la excepción. Famosamente, este es su último álbum. Eh, no fue, no fue tan reciente como hace 2 años atrás, o 3 ya, no sé, pero fue hace poco que sacó nuevamente su primera canción con lírica, aunque creo que había sacado por unos hippies o algo así, pero como oficial, como single, aunque no sacó un disco, pero se sacó como single, la canción Turn the Lights Back On. Este fue básicamente su último disco con letra y música. Yo creo que ha sacado instrumentales, si no me equivoco. Y famosamente la última canción se llama Famous Last Words. Pues mira, básicamente es un disco normal de Billy Joel, eh, ¿verdad? No, pero tiene buenísimas canciones como River Dreams, que a mí me encanta. Me encanta esa canción River Dreams. It's All About Soul. eh, Shades of Grey, Lullaby, una canción que él escribe a su hija. Preciosa, preciosa. Y como casi todos los discos de él, es un disco variado, con música que va desde baladas, pop. Así que para mí, la verdad que es tremendo álbum. eh, y para mí, pues lo tengo en el número 8. En el número 7, este disco eh, yo lo puse porque aunque no es un disco de música original de ellos, eh, para mí representa muchas cosas. Guns N' Roses fue en aquel tiempo era mi banda favorita. Todavía es una de mis favoritas, no es mi favorita ya, pero está ahí. Y estoy hablando del disco con el título más, ellos entienden por qué lo pusieron, creo que es un chiste interno, The Spaghetti Incident. Este disco yo me acuerdo que yo jorobé a una tienda que había por un mall que estaba cerca de mi casa. Yo llamaba semanalmente porque en aquel entonces no era tan fácil saber los release dates como ahora, que ahora pues inclusive en Apple Music lo tienes ya a la medianoche. Yo llamaba toda la semana para ver si había llegado y que el tipo estaba tan alto que cuando llegó, mano, yo creo que el tipo cuando me vio que lo compré, la cara de felicidad de que ya no iba a llamarlo más fue increíble. Eh, pero es verdad, pero nada, a mí me gusta mucho el disco, repito, yo sé que es un disco de covers y más bien son punk, son canciones bien punk. Eh,
pero me gustan mucho las interpretaciones. Las canciones para mí son bien unknown porque yo no soy muy bien, no conozco mucho de lo que es punk, ¿verdad? Sí he escuchado algunas cosas, pero no mucho. Y me encanta, me gustaron mucho las canciones que ellos incluyeron, no todas, pero me gustó la mayoría. Se nota que esto no eran, como esto no fue un disco que ellos, they were set to record. Muchas que cantan todas, como que no hay una organización como banda, pero está cool. Since I Don't Have You, Ain't It Fun, I'm a Human Being, Raw Power, eh, Weird McCain. Es un buen disco. Un disco está cool. Es como el disco de John Lennon de Rock and Roll, que aunque no son de él, es un disco súper cool para escuchar. Y John Lennon, para mí, es una de las mejores voces de rock. Pero mismo Guns es una de las mejores bandas de rock. Y escucharlos cantar punk, pues para mí, pues fue. Pues a mí me gusta mucho. También representa muchas cosas. Este fue el último disco de ellos como banda. Ya después que sale este disco, poco después Slash se va, por ahí va Duff y todos sabemos, gracias a Dios, que ya se reunieron y ojalá saquen, han sacado música nueva, pero ojalá saquen un disco oficialmente nuevo, con música que no sea outtakes de Chinese Democracy que están terminando, que eso es lo que entendí, que Slash quería como que vamos a sacar todo esto y vamos después a enfocarnos en music completamente nueva, que yo lo que yo creo que debe salir pronto. O bueno, cuando sea, con Guns N' Roses uno no sabe. Pero esto fue Spaghetti Incident. Y en la número 6 este fue un disco que pegó bien brutal. Y es un disco bien teátrico, eh, ¿verdad? Estamos hablando nada más o menos que de Bad Out of Hell 2, de Meatloaf. Estas son canciones bien epic. Gene Steinman, lo que escribió ese tipo, como que parece música como para un Broadway show, no sé si, no creo que lo fue, pero... Y este disco pues tiene el clásico, I Would Do Anything for Love, que eso pegó. Y es una canción, a mí me encanta esa canción. Eh, Súper brutal. Pero el disco completo, Rock and Roll Dreams Come True, Objects in the Rearview Mirror, el disco completo está súper bueno. Creo que Meatloaf tiene una muy buena interpretación vocal. Y musicalmente el disco es bien variado. Como dije, son canciones épicas, largas. Yo creo que es un disco como para ciertos moods. Pero en ese año fue un disco que yo escuché mucho y lo tenía. Aunque confieso, yo me lo volví a comprar, pero confieso que me lo regalaron en un intercambio en la escuela y no sé por qué yo lo cambié por el soundtrack de Beavis and Butthead. I don't know why. Pero eventualmente me compré también otra vez el de Meatloaf. eh, y, y lo reescuché porque hace tiempo no lo escuchaba y sí, pienso que es un muy buen disco. Y no, yo no escuché mucho de Battlefield el 1, aunque sí me gusta mucho 2 out of 3 y la de Paradise by the Dashboard Lights. Así que sí, sí tenía conocimiento de lo que es Meatloaf. Y sí, reconozco que este disco, básicamente, nada más con I Would Do Anything for Love y Objects in the Rearview Mirror, con esas dos canciones nada más, ya el disco vale la pena, brutal. Así que, número 6. El número 5, ya aquí me voy con una banda súper conocida para mí. Y estoy hablando del álbum Native Tongue, de Poison. Y este disco, pues, fue un departure, o un cambio bien brutal, básicamente marcado por la salida de CC DeVille. Ya para este disco tenía un nuevo lead guitarist, no me acuerdo el nombre, y la música cambió drásticamente. Pero a mí como quiera me gustó. Obviamente, esto es como cuando Vince Neil se fue de Molecule, no es lo mismo, pero en este caso funcionó en algunos lados. Eh, este, pero como dije, no se sentía como un álbum full de Poison, la lírica, musicalmente, era un disco bien diferente, pero para mí funcionó. A mí me gusta mucho el álbum, Stand, Until You Suffer Some, Theater of My Soul, la canción que la título, Native Tongue, estoy buscando aquí las letras, los títulos, The Scream, Stay Alive, 7 Days Over You, toda la que Ain't That the Truth, es un buen disco. Es bien diferente. Yo creo que mucha de la gente que los acusaba de que
por el tipo de música que hacían en los otros álbumes, como que no había seriedad, pero yo creo que aquí cogieron un poquito de seriedad. Pero como siempre, cuando como que complacen o llegan a los que los criticaban, después a nadie le gusta. So, el disco no me acuerdo si fue muy bien recibido, pero a mí siempre me ha gustado. Y lo puse como en el número 5. Y ahora vamos al top 4. Y aquí es donde se pone buena la cosa. Número 4, yo tengo el álbum de Paul McCartney, Off the Ground. Y este es un disco que no se habla mucho. Paul no toca muchas de esas canciones en vivo. Sí, obviamente las tocó en esa gira que sacó el álbum Paul is Live. Pero más allá de eso, no. Y viene luego del éxito de Flowers in the Dirt. Y Flowers in the Dirt fue un disco sumamente bien recibido. Pero a mí, de los dos, porque esto parece volumen 1 y volumen 2, este es el más que me gusta, este Off the Ground. No sé, me encantan las canciones. Off the Ground, Common People, Wine Dark Open Sea, Mistress and Maid, que hay dos que, que las compuso con Elvis Costello, que quedaron de las sesiones de Flowers in the Dirt, que hay para canciones que él trabajó con él. Eh, Hope of Deliverance, la verdad que para un fan de Paul McCartney, para mí este es uno de esas épocas de sus mejores trabajos. No fue tan bien recibido como los otros discos, como dije, pero aún así a mí me encanta ese disco. Me gustaría que él sacara, aunque él dejó de hacerlo, los Archive Collection, ¿verdad? Que eran ediciones especiales de sus discos, ¿verdad? Remaster y whatever, como que no ha seguido. Pero a mí este es un disco que siempre me ha gustado mucho. Y pues, en una nota, ¿verdad? Pues un poquito más sentimental, este disco, pues, me acuerdo mucho de mi papá, porque él lo tenía, y porque él lo tenía es que lo llegué a escuchar. Inclusive yo creo que, bueno, sí, antes de que fuera tal vez full fan de McCartney, me acuerdo del disco. Así que, en el número 4, yo tengo a Paul McCartney, Off the Ground. Y en el número 3, yo sé, y aquí es donde tal vez no sé cuánta gente esté de acuerdo conmigo. Yo tengo el número 3, In Utero de Nirvana. Y para mí, yo sé que Nevermind es Nevermind, y mucha gente me dirá que estoy mal, pero a mí me encanta más entre esos dos, los únicos dos que sacaron. Kiss Exercise, yo no lo cuento, pero Nevermind me encanta, tremendo, pero a mí me encanta más In Utero. Es más raw. Eh, Aquel era más pop y más comercial dentro del rock. Yo creo que se fueron a otro nivel. Eh, Me encanta Serve the Servants, que abre el disco. Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle. All Apologies, Dumb, Penny Royalty, Heart Shaped Box. Eh, no sé, para mí es un mejor álbum. Este, Me encanta, eh, no sé, me encanta mucho el álbum. Creo que, tristemente, ¿verdad? Fue lo último que tal vez tuvimos de Kurt Cobain, eh, ¿verdad? Ojalá no hubiese hecho lo que pasó, ¿verdad? Y pudiese haber continuado haciendo música. Pero, para mí, en el 1993, mi tercer disco favorito es In Utero de Nirvana. Y vamos ahora al top 2. Y en el top 2, yo tengo en el número 2 el álbum Get a Grip de Aerosmith. Este disco a mí me encanta. Y hay que decirlo, este disco, cuando sacaron los videos de Crazy, de Crying, además está decir que esas dos canciones pegaron en MTV como brutal. Y yo creo que, aunque ya estaba en el Rise, Alicia Silverstone se trepó por salir en estos dos videos. O tres, porque también salen Amazing. A mí me encanta el álbum. Como ya dije, Crying, me encanta esa canción. Amazing, de mis favoritas. eh, Living on the Edge, Get a Grip, Line Up, Eat the Rich, Shut Up and Dance. En fin, para mí, de los mejores de Aerosmith. Em, y es un disco que tiene todo. Fun lyrics, como caracteriza
a Steven Tyler, pero líricas tan brutales como Amazing. Y en Amazing creo que canta con Don Henley. Don Henley está en el background. Así que básicamente yo tengo el número 2, a Get a Grip de Aerosmith. Y vamos al number 1. Y en el número 1, básicamente, para mí fue fácil escogerlo. En aquella época, cuando el grunge pegó, mi banda favorita era Pearl Jam. Y en el 93 sacaron lo que es para mí todavía su mejor álbum. Estamos hablando del álbum Versus. Este disco fue uno que salió y pegó sin ayuda de MTV, porque ellos no se rehusaron a hacer videos. Así que esto fue, y también creo que estaba en guerra con Ticket Center para esta época. Pero es que el disco es buenísimo de principio a fin. Eddie Vedder, la lírica y la banda musicalmente estaban ahí. O sea, desde la primera que Go, después Animal, la canción Daughter, Glorified Version of G, Woman, que es por algo de Policeman, Drop Leash, Indifference, Elderly Woman, Rats, Blood, de principio a fin. Este disco para mí no tiene una canción débil o una canción que no se pueda escuchar. A lo mejor tengas un least favorite o algo así, pero como quiera es buena. No sé, para mí de este año de mis discos favoritos de todos los tiempos, tengo a Versus de Pearl Jam. Así que básicamente ese es mi top 10, my favorite top 10 álbumes de 1993. Así que nos vemos en la próxima.